Hablemos sobre la lista de opciones o de estrategias, perdón, de opciones cuando nuestro view es neutral. Y todas, no solo la parte neutral, sino las alcistas, las bajistas, las direccionales, te la va a presentar de la misma forma. Voy a darte un esquema en donde se encuentra el precio del subyacente en el momento de definir esta estrategia, donde deben estar los strikes de cada una de ellas y aquí básicamente la configuración. Entonces, y bueno, si es neutral, si el beneficio es limitado o no, y si las pérdidas son limitadas o no. Cuando nosotros tenemos estrategias neutrales, por lo general, el, el beneficio del trade viene a ser condicionado por el premium que estaremos ingresando, no es ilimitado. Entonces, estrategias neutrales siempre van a tener este componente de beneficio limitado, pero no necesariamente las pérdidas van a ser limitadas. Podemos tener pérdidas ilimitadas dependiendo de la estructura de, del trade, como por ejemplo nos va a pasar en los straddles o en los strangles cuando los veamos. Bueno, entonces esto es una estrategia que se llama un Iron Butterfly. También se conoce como Short Iron Butterfly. Al fin y al cabo estamos vendiendo esto y se estructura de tal forma que tengamos un crédito neto. Aquí estamos comprando opciones, por ende recuerda que cada vez que compramos una opción estamos pagando una prima, pero también estamos vendiéndolas. Entonces la parte de la venta compensa la parte de la compra. Básicamente porque la venta viene a estar at the money y las compras vienen a estar out of the money. Entonces la prima de las compras viene a ser inferior a la prima de las ventas, por ende el neto es positivo, o sea, estaremos ingresando. Y el objetivo es justamente que el precio se mueva entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B. Esta estrategia deberías ejecutarla, como bien dice aquí, cuando la volatilidad está baja, ya que el incremento en la volatilidad va a reducir lo que es el rango de beneficio de la estrategia. Eso lo veremos en los distintos software que te voy a recomendar para la simulación o el stress test de estas estrategias, moviendo volatilidad, moviendo tiempo, etcétera, etcétera. Otra estrategia que podemos hablar es el Iron Condor, muy popular, ya que bueno, tienes riesgos limitados, el rango de movimiento obviamente es superior a lo que es el butterfly y lo que viene a significar eso es que la prima que vas a estar ingresando por un Iron Condor es menor a la de un Iron Butterfly Cetibus Paribus, ¿no? Entonces, esto debería ser una estrategia delta neutral, aunque puedes colocar la parte de la call un poquito más cerquita para incrementar la prima por el tema del esquí y la volatilidad, lo que tendría el impacto de que la posición no sería totalmente delta neutral, pero en principio debería ser delta neutral, ¿vale? Eh, el incremento de la volatilidad obviamente afecta el rango o sí, la parte del profitability de la estrategia, ya que recuerda que aquí estás vendiendo una volatilidad y para cerrar este trade tienes que recomprarlo. Entonces, si tú vendes la volatilidad en X y la volatilidad sube, estarías comprando una volatilidad mayor a la que la vendiste y por ende no sería rentable, visto desde el punto de vista de volatilidad. Pero bueno, por eso aquí la idea es vender esto en un ambiente de alta volatilidad, porque es más probable que la volatilidad baje a que suba, perdón, si la volatilidad ya es alta. Recuerda que la volatilidad tiene esa característica de reversión a la media. Entonces, si vendemos esto cuando la volatilidad es baja y además sabiendo que la volatilidad se comporta clusterizada, o sea, periodos de baja volatilidad son seguidos de periodos de alta volatilidad, pues cuando vendemos esto con una volatilidad baja, a lo mejor después la volatilidad es alta y por lado de volatilidad simplemente el trade va a ser, no va a ser rentable. Long butterfly, bien sea call o bien sea put, pues lo tenemos de esta forma, lo podemos estructurar de las maneras que nosotros querramos. Eh, Aquí yo creo que el criterio vendría a ser, dependiendo del skew de la volatilidad, si estamos hablando de un commodity o no, a lo mejor si estamos hablando de una acción
me conviene hacerlo con puts por temas de la volatilidad y como eso, como la parte del SKU me dice que podemos estar más alto, o las primas son mejores, pero a lo mejor podemos hacerlo por el lado de la call porque resulta más interesante. Pero esta sería la forma de estructurar un butterfly para el lado de las calls o para el lado de las puts. El calendar, pues básicamente se basa en el hecho de, digamos, vender y comprar opciones al mismo strike, pero lo que hago es que cambio el vencimiento. A lo mejor esta la vendo, digamos, a 45 días y esta la compro a 90. O esta la vendo a una semana y esta la compro a lo que sea, a un mes. Simplemente la parte de la compra tiene que estar en, digamos, el vencimiento tiene que ser mayor a la parte de la venta. Y esto se basa en lo que hablamos en su momento de si el term structure o si esa curva, ¿no? Está en contango o en backwardation. Entonces, recuerda que si estamos en contango, pues lo que es la venta de opciones tiene mucho más sentido, ya que si todo se mantiene exactamente igual, estaría recorriendo la curva o el term structure de la volatilidad implícita bajando, o sea que estoy vendiendo una volatilidad cara y la estoy comprando, recomprando más baja, y lo que obviamente tiene un beneficio. Entonces, si estamos en contango, si estamos en backwardation, dependiendo del view, si es neutral o no, pues estructurar esta venta de opciones basado en el mismo strike, pero con vencimiento diferente, pues tendrá un impacto positivo. Aquí la idea es que los premiums cambien de una forma mucho más drástica entre ellos, haciendo que el neto sea obviamente positivo. Y aquí está absolutamente todo lo que es las descripciones. Un straddle básicamente es lo mismo que un strangle, ¿sí? Lo que pasa es que aquí estamos vendiendo las dos opciones at the money, lo que hace que el premium sea muchísimo mayor que la venta de un strangle. Sin embargo, cuando nosotros vendemos un strangle, la forma de defenderla es mucho más dinámica y tenemos mucho más margen de maniobra que cuando tenemos un straddle. Aquí básicamente si el precio se nos sigue yendo en contra, pues este lado habrá ingresado muchísimo más que este estará perdiendo y pudiésemos simplemente cerrar este lado y quedarnos con una put vendida y haciéndole rollout a medida que nos vayamos acercando a vencimiento, si es que no queremos que nos asignen la posición. En el caso de un strangle, sabemos que el lado de la call vendida podemos moverla un poquito más allá, dándole chance al precio a que a lo mejor retroceda, se vuelva a meter en el rango de beneficio y poder cerrar esta posición, bien sea en break-even o con un pie en el positivo. Si sigue subiendo, que empezaría entonces a sufrir este lado, podemos mover este otro. Nos da un poquito más de margen de maniobra en cuanto a defensa de estrategia se refiere si la comparamos con un straddle. Pero el tema con el strangle es que, bueno, el beneficio es un poco menor. El Iron Condor viene a ser exactamente igual que un Strangle, perdón. Lo que pasa es que limitamos las pérdidas a unas específicas. El beneficio de tener las pérdidas limitadas trae como consecuencia que el premium que vas a ingresar por un Iron Condor sea inferior al premium que estarías ingresando por un Strangle, perdón, Cetibus Paribus, está comparando todo exactamente igual, ya que aquí lo que haces es para impedir que el P&L o la pérdida sea mayor, lo que hace es comprar una opción en este lado y comprar una opción en este otro lado. Y al comprar estás pagando una prima. Y ese financiamiento sale de la prima que tú estás cobrando. Double Diagonal es una estrategia un poquito más compleja, pero viene a ser básicamente exactamente lo mismo que un... Son dos calendars, visto desde un punto de vista este, práctico. Y obviamente a medida que va pasando el tiempo, pues el rango de rentabilidad aumenta y esto también se ve beneficiado si la volatilidad implícita colapsa. ¿Ok? Entonces es un trade que resulta bastante interesante si lo queremos aplicar, por ejemplo, en earning season. En earning season, como vimos en su momento,
la volatilidad implícita empieza a subir, a subir, a subir mucho a medida que nos vamos acercando al evento. Si nosotros vendemos este double diagonal con una volatilidad implícita altísima, al momento de salir el earnings release o al momento de dar la rueda de prensa del presidente de la Fed o cualquier evento que haya hecho que la volatilidad implícita empiece a subir, en el momento que pasa el evento, la volatilidad implícita colapsa porque ya no hay más incertidumbre en cuanto al efecto de ese evento se refiere. Y este trade se beneficia muchísimo en cuanto a colapso de volatilidad. Si es cierto de que el colapso de la volatilidad o el efecto que pudo haber tenido ese evento pudo haber hecho o pudiese hacer que el precio se moviese para un lado o para el otro, lo que haría que entonces el trade, aunque por vega tuviese un beneficio interesante, por delta no necesariamente, pero a medida que va pasando el tiempo también te vas beneficiando. Si el precio se viene muy hacia un lado, pudiese cerrar el otro que estaría ganando, quedarte solo con un, digamos, un calendar en un punto específico. Puedes gestionarlo. Es un trade sumamente interesante y bastante utilizado en los momentos de los earnings seasons. Y lo que viene a ser este, que es un call ladder o un put ladder, viene a ser, pues con esta estructura, tendríamos que tener el precio en este punto y la idea es que el precio se mantenga en un determinado rango eh, para que sea beneficio. Vamos a ver más adelante que si configuramos esto un poquito distinto, podemos hacer de que este lado que estaría perdiendo si el precio sube, subiese hasta acá. De manera de que si el precio toma un componente direccional alcista o bajista, pues no ganas ni pierdes nada. Y eso sería un J-Lizard, pero lo estaríamos viendo más adelante. Esto, pues, el long call ladder o el long put ladder viene a tener esta estrategia con estas determinadas posiciones. Beneficioso cuando colapsa la volatilidad y obviamente el precio se mantiene en el rango especificado. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de ver este video en cuanto a estrategias neutrales se refiere y nos vemos en la